es amor. ¿Quién conoce el amor de Dios? A ver, ¿todos conocen el amor de Dios? ¿Cómo conocerlo? Una aproximación. Sensiblemente, no tan sensiblemente, vivo, ¿lo conocen? Bueno, aquí vamos a tener esa experiencia del amor de Dios. El amor de Dios que pasa por nuestra vida. Y en sabiduría dice, amas a todos los seres, no aborreces nada de lo que has creado. Sabiduría 11. También en el Nuevo Testamento el Señor dice, Dios demuestra el amor que nos tiene porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tanto amó al mundo Dios que le entregó a su Hijo. O sea, amor de Dios. El amor de Dios. Y el amor de Dios, todos lo comenzamos a vivir un poco a través del amor de nuestros padres, ¿verdad? Cuando somos chiquitos, empezamos a recibir el amor a través de nuestros padres. Pero a veces nos han quedado huecos en este pasado. ¿Huecos de qué? Vacíos de amor. Todos tenemos algún hueco de vacío de amor, ¿verdad? Sí, todos tenemos algún huequito. O alguien tuvo un papá perfecto. No, cuando somos chiquitos creemos que nuestro papá es perfecto, ¿verdad? Pero cuando crecemos y cuando somos adolescentes nos damos cuenta que no. ¿Sí? Todo este tiempo que permitemos ahora, ¿quiénes tienen hijos? A ver, levanten la mano. Está prohibido pensar en los hijos. ¿Está claro? Acá el amor de Dios va a pasar primero por mí. Porque si no pasa porque yo si no me voy a poner a pensar, esto le pasa a Juan. No, porque nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, Dios, el amor de Dios, tiene que trabajar primero en mí. Dicen que hoy en Europa la educación está creciendo con nuevos modos acerca de educar solamente con el ejemplo, o mucho con el ejemplo, ¿no? Como que nuevas metodologías de educación. Y creo que esto acá por ahí lo hemos perdido. Pero todos también tenemos faltas de amor, carencias de nuestros papás. Consciente e inconscientemente, todos tenemos alguna cuestión que perdonar. Algunos de ustedes, seguramente que vienen caminando en la fe, ya han hecho muchos perdones. Y a lo mejor lo más duro o lo más grande que nos enojaba de papá o mamá, ya salió. Pero el Señor trabaja en capas. Siempre hay alguna cosita que el Señor va a revelar. Y estos días de acá están dispuestos a trabajar intensamente o hay algunos que se arrugan. A ver, no escuché. ¿Están dispuestos? Sí. Desde ahora en más subimos un tren y acá hay que trabajar, hasta el domingo. ¿Están dispuestos? Sí. A ver las caras. Todos. Bueno, son muchos temas, mucha enseñanza, mucha oración. Y a lo mejor van a decir, sí, pero yo tengo un poco de todo. Claro, un poco de todo. Solo que el Señor no nos va a reparar todo en el mismo momento. Como Él es amor y tiene tanta misericordia, va a ir sacando lo que más nos duele o lo que más necesitamos en este momento. Y para todos es diferente. ¿Sí? A cada uno de ustedes le va a llegar de manera diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el vientre materno nosotros venimos con herida. Le voy a explicar el río de la vida. El río de la vida es un libro del padre Carlos Malunati que se llama Transformación Psicológica y Espiritual y que fundamenta un poco esto de la sanación interior. ¿Y qué tiene que ver la psicología
psicología con lo espiritual, y van ahí. Acá hay mucha gente que a lo mejor ha hecho terapia, a ver quiénes han hecho terapia. Todos alguna vez, más o menos, han hecho terapia. Y la psicología es la parte humana, pero Dios también trabaja en nuestra psicología. Porque, fíjense, el Padre Carlos, en este taller, en un taller bíblico, ya les voy a contar cómo me fue en este taller bíblico cuando lo hice con él y se van a reír. Porque realmente Dios obra de modos, como le dije, muy creativos. Él dice que nuestra vida es como un río. En este caso sería el río sucio de la vida. Después vamos a ver dónde pasa la gracia que el agua se limpia. Con 4 afluentes. Estos 4 afluentes son las fuerzas instintivas, las fuerzas primarias, vitales. Conservación, desarrollo. Comunicación, trascendencia. Conservación. Plantas y animales tienen la tendencia de conservación, ¿verdad? Por sí mismos tienden a la vida, ¿verdad? Desarrollo. También la tienen las plantas y los animales, ¿verdad? Comunicación. Es la tendencia a la relación. Por eso este taller de sanación. Es la tendencia a la comunicación. Y eso implica toda la comunicación, verbal, gestual, sexual, relacional. ¿Ahora entendieron? ¿Sí? A veces yo no me puedo relacionar, no pude encontrar, vamos a ver la chica, el hombre de mi vida, o no. ¿Por qué? Porque justamente esta tendencia está quebrada. Entonces elijo mal, y claro, y vas a seguir eligiendo mal, hasta que Dios no la restaure. Y a la trascendencia, a buscar a Dios. ¿A la que venía yo? ¿Alguien se hizo esa pregunta? ¿A qué vine yo? ¿Ah? ¿Se le hicieron? ¿A qué vine yo? ¿A qué edad se le hicieron? ¿Cómo? ¿A qué venía yo? Esa es la pregunta. ¿Se le hicieron? ¿A qué vine yo? ¿A venir o al mundo? Muchas veces, a ver, acá todos ya se le han hecho, chiquito o grande. Yo chiquita, ustedes nadie me contestó. ¿Y ustedes, chiquitas o grandes? Gracias. Bueno, es a qué venía yo. Y por ahí también quién soy, ¿no? Bueno, este río, este es el momento de nuestra infancia, de nuestra formación. Pongamos que sea desde el vientre materno hasta los 18, que es la formación, que es donde vamos asimilando, tomando, recibiendo, formándonos, ¿es verdad? Y allí recibimos amor y recibimos heridas, carencias. Nos quedamos con carencias, con huecos. ¿Es así? Sí. El agua se empieza a poner turbia. El río sigue. Y aquí tenemos toneles. ¿Vieron esos toneles de aceite? Que hay grandes así. Imagínense que uno de esos toneles se cae acá a la orilla del agua. Se cae el aceite, el tonel queda enterrado, se derrumbra. ¿Cómo quedará esa agua? Sigue sucia. Estos son traumas, situaciones traumáticas. Todos tenemos alguna, ¿verdad? ¿Sí? Son esos recuerdos que quedan como congelados en nuestra memoria. ¿Vieron? Tipo foto. Esas son situaciones traumáticas. ¿Podemos tener sentimientos acerca de eso o no? O contarlos como si no nos doliera. Están congelados. El río sigue y estos son modelos culturales, creencias, qué sé yo, antes estaba los hombres no lloran, ¿se acuerdan? Las mujeres no sabemos manejar, eso eran todos sistemas de creencias asimilados, o racistas, o sobre religión, ¿sí? Y que nos condicionan.
latinoamericanos, ¿nos condiciona ser latinoamericanos? Sí. ¿Ser argentino nos condiciona? Sí. También nos condiciona. Acá, en estos huequitos del río, que ya está muy sucio, allí aparece la tentación. La tentación va a estar siempre, y más en la vida de un cristiano practicante. ¿Sí? Siempre va a estar la tentación. ¿Y dónde va a atacar la tentación? A ver. La parte más débil. En la débil. Entonces hay gente que cree que no tiene debilidades. Ahí justo lo está atacando el Satanás, el mal, porque ahí es donde ataca, en la debilidad. ¿Sí? Yo decía, cuando ayer las chicas que están ayer se me desorganizó todo. Llamé a un jardinero, no vino. Fui a arreglar el auto, se quedó llave, se rompió con la llave. Le pedí a una chica que me ayudara a limpiar 2 horas, no vino. El otro, dije, yo no tolero, fíjense dónde me fue la tentación, ¿no? Que yo tenía que tener, siempre soy muy organizada y con tiempo. Entonces, ¿dónde me iba a robar la paz? ¿Ah? Vivo allí y la tuve que lidiar bastante para que no me quitara la paz. Todo al revés. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que usar mis fortalezas y mis debilidades. Porque a mí no me gusta estar a último momento con las cosas, es una debilidad mía, que yo tengo que tener más o menos organizado y relajarme. Ahí entro, ¿sí? Fíjense, cuando la tentación toca algunas cosas delicadas, supongamos alguna tentación sobre pensamientos desordenados, compulsivos, a diferentes cosas, o que nos llevan a pecado. Allá se desborda el río y se sale. El pecado, cualquiera que sea, mortal o no, el agua se ensucia mucho. Y hay pecados que realmente el agua se pone turbia. No sé ustedes, pero yo vengo de ser una persona de conversión. O sea que no es que haya sido buena y perfectita todo el tiempo. Entonces sé que cuando uno tiene una conversión, se da cuenta que hay agua sucia antes de eso, ¿verdad? Y estas son situaciones, una catarata, situaciones que a todos nos pasan. Una muerte de un ser querido, una enfermedad, un divorcio, un hijo que se va lejos, un papá que se enferma. Todas situaciones que a todos nos pasan, ¿verdad? Y entonces el Padre Durante dice que ese es el río de la vida que todos tenemos y que la personalidad, como ven el estuario del río, ¿cómo es? Lleno de piedras, lleno de escollos, cerrado, no tiene un delta o abierto, ¿no? Es todo cerrado. ¿Ah? Bueno, lo vamos a ver ahora, el río nuevo de la vida, antes de empezar todo el taller, porque así tenemos que dejarlo pasar. Solo que no, con un solo retiro no va a limpiar todo el agua, tiene que filtrar determinadas cosas. Entonces, las tendencias que aquellas son las que nos llevan al pecado. Por ejemplo, cuando uno ha tenido una herida en la conservación, por ejemplo, un nacimiento difícil. Un nacimiento difícil es una herida en la conservación. Un nacimiento por forceps o algo difícil en el embarazo es una herida en la conservación. Eso lo puede llevar al pecado de gula, de egoísmo, de avaricia, a determinados pecados. O sea, a heridas depende la tendencia herida, que hay una tendencia a pecar en algunas cosas. Por ejemplo, si una persona sufrió un abuso sexual, por ejemplo, le tocó la tendencia a la comunicación. Esa tendencia se desvió y esa persona va a tener posibilidad de caer más que otras en pecados de lujuria, cualquiera que sea, desde pornografía hasta prostitución, cualquiera de ellos, ¿sí? Porque está quebrado, porque está desviado, ¿entienden? Si alguien, por ejemplo, la tendencia a la trascendencia,
en lugar de buscar a Dios. Y a veces eso viene generacional, por ejemplo, porque he tenido, qué sé yo, abuelos que practicaban espiritismo. Entonces, el pecado era de ellos, claro, pero la consecuencia baja por las generaciones. Limita el acercamiento bueno y sano a Dios. ¿Entiendes? La búsqueda saludable de Dios. Entonces uno lo anda buscando por caminos errados. ¿Vieron cuánta búsqueda hay hoy? De caminos, algunos buenos y otros muy errados. Bueno, esta es otra vez la parte de la familia, donde el Señor entra con su gracia y hace un clima divino. Y ahí es donde va sanando las relaciones con nuestros padres, en el colegio, todo lo que fue la etapa de formación, los primeros noviazgos, la etapa de la adolescencia. El agua se va limpiando. Entonces acá donde había toneles tóxicos va a haber situaciones que aquellos que son de un medio divino, o sea, que son de vida, aquellos traumas eran de muerte, nos llevaban a situaciones o a dolores o a depresiones. En cambio, cuando pasa la gracia de sanación, nos va a llevar a situaciones de vida. El agua se sigue limpiando y la persona comienza a tener interiormente un remanso de paz y de amor, que empieza a tener un hogar interior. ¿Vieron que hay personas que no pueden estar solas? Tienen que tener mucho ruido porque no pueden estar solas. Porque falta este remanso interior, que tiene que ver con el amor. ¿Qué amor? El que recibo. Mañana vamos a hacer lo del vasito, ¿sí? Un amor que yo recibo, pero que no se va por los huecos, sino que se va, es un recipiente donde se va llenando. Entonces el río se va limpiando. Lugares de debilidad y de tentación siempre, porque siempre somos humanos, vamos a tener lugares débiles, donde la tentación se va a aprovechar, pero también hay la obra del Espíritu Santo. Es distinto, porque ahí, cuando la gracia pasa, es el Espíritu Santo el que nos puede ir instruyendo. Sigue limpiándose el agua, y entonces la persona ya tiene ganas de hacer algo por otros. Recibió mucho de Dios y le quiere contar a otros esto, y por ahí no lo sabe cómo decir o cómo transmitir, o directamente quiere hacer una obra o con los pobres, o con ancianos, o con niños. Y la obra del río sale con un delta, con una apertura, con una personalidad más acogedora, con más amor, pero que no es el amor humano, es el amor de Dios que está en esa persona. ¿Por qué está? Porque lo busca, porque lo anida, porque lo practica, porque trabaja con su palabra. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con nuestra vida. Pero como les digo, como comenzamos desde el vientre materno, todos saben cómo nacieron, ¿sí? ¿No? Parto normal, ¿no? ¿Normal? ¿Alguien de forceps? ¿No? ¿Cesárea? Bueno. ¿Prematuros? ¿Todos? ¿Vos también? Yo sí. Todos ahora traten de hacer un momentito para atrás, 9 meses. ¿En qué mes creen que fueron concebidos? Más o menos saben en qué mes. Eso es bueno saberlo, porque la concepción es un momento de vida que una vez trajimos a un retiro a una persona que daba sanación desde el vientre y a un médico logoterapeuta de Buenos Aires que tenía mucha gente tratada por enfermedades donde él iba al momento de la concepción. Y eso
Entonces daba muchos ejemplos de gente que había hecho reacciones a partir de cosas que habían pasado en el vientre. Por ejemplo, decía que una señora sufría de constipación crónica y que estudiando cuando ella había sido concebida y le preguntara a su mamá qué había pasado en el vientre, puede sentar al bebé y ustedes van a empezar a imaginar estar bien. Resulta que mientras la mamá lo esperaba, había muerto una hermanita de 2 años de diarrea estival. Fíjense la relación que el bebé había hecho en el vientre. Y yo les quería leer algo que saqué en cuanto a comenzar con las heridas en el vientre, porque es tan importante la relación desde el vientre y tan importante es el amor materno. ¿Por qué es tan importante? Hay un estudio hecho en la Universidad de Navarra, bastante nuevo, de la cátedra de bioquímica, donde dice, se siguió la actividad cerebral de una madre en el embarazo para explicar cómo y cuándo arrancaba ese vínculo afectivo. Lejos de interpretar la llegada del embrión como algo no propio, el organismo, fíjense, desactiva de inmediato las células que van a generar un rechazo a todo lo extraño. Y poco a poco su cuerpo y su organismo van asimilando las células del feto. Y dice que emerge en el cerebro materno el primer vínculo de apego con el bebé. Pasados 15 días, escucharon, ¿no? Miren dónde estamos. 15 días, el cerebro inicia allí la liberación de oxitocina, hormona sedante que le da a la mamá la confianza para llevar a cabo este embarazo.